28 de abril de 1988. En una tarde tranquila en las soleadas islas de Hawái, un Boeing 737 de Aloha Airlines se encontraba en el aeropuerto de Hilo, preparándose para un vuelo más, un trayecto corto y habitual entre islas. Sin embargo, bajo su fuselaje desgastado por años de servicio, un desafío invisible estaba a punto de cambiar el destino de todos los que se encontraban a bordo. Esta es la terrible historia del vuelo 243 de Aloha Airlines. En aquella tarde, el sol brillaba intensamente sobre la pista del aeropuerto de Hilo, en Hawái, mientras 90 pasajeros embarcaban a bordo del vuelo 243 de Aloha Airlines. Este vuelo, que partía desde Hilo con destino a Honolulu, era un trayecto corto y rutinario entre islas. Mientras tanto, la tripulación realizaba los últimos chequeos para tener todo a punto. En la cabina se encontraba el capitán Robert Schornsteimer, de 44 años. Contaba con una experiencia de 8.500 horas de vuelo, de las cuales 6.700 fueron en el Boeing 737. A su lado estaba la copiloto Madeleine Mimi Tompkins, quien en ese momento tenía 36 años. Ella también era una aviadora experimentada con 8.000 horas de experiencia en vuelo acumuladas, 3.500 de ellas en el mismo modelo de aeronave. Juntos conformaban un equipo altamente capacitado. En este vuelo les acompañaba en cabina un controlador aéreo que ocupaba el asiento del observador. Mientras tanto, en el interior del avión, las auxiliares de vuelo recibían con una sonrisa a los pasajeros. La tripulación de cabina estaba formada por Jane Sato Tomita, Michelle Honda y la jefa de cabina, Clarabel Lansing. La aeronave, con casi 2 décadas de uso intensivo, era un Boeing 737-297. Hasta ese momento había acumulado 35.496 horas de vuelo y 89.680 ciclos de vuelo, despegues y aterrizajes, debido a su uso frecuente en vuelos cortos. Esto suponía el doble de ciclos para los que la aeronave estaba diseñada. Una vez que los pilotos recibieron la autorización, se dirigieron a la pista de despegue. Esta aeronave ya había realizado más de una vez ese mismo trayecto anteriormente en el día, cubriendo la misma ruta. A las 13:25, hora para la que estaba programado el despegue, el Boeing 737 aceleró a toda velocidad por la pista y se elevó a los cielos. El tiempo era perfecto y el ambiente relajado. Desde las ventanillas, los pasajeros observaban las aguas cristalinas del Pacífico. Era un trayecto corto, de apenas 45 minutos entre Hilo y Honolulu. Los 90 pasajeros y 5 miembros de la tripulación viajaban a bordo de la aeronave con total tranquilidad. Pero esa aparente normalidad ocultaba un problema que nadie había detectado. Durante la primera parte de este vuelo, la primer oficial Madeleine Mimi Tompkins estaría a cargo de los mandos, mientras que el capitán sería el encargado de supervisar el vuelo. Unos 20 minutos después del despegue, el avión alcanzó su altitud de crucero, 24.000 pies, 7.300 metros. Dentro de la cabina, todo transcurría como de costumbre. Sin embargo, algunos pasajeros comentaban entre ellos sobre un leve zumbido más intenso de lo habitual que comenzaban a notar. Mientras tanto, en la cabina de mando, todo transcurría como habitualmente. Pero en ese mismo instante, de repente, una ligera vibración comenzó a sentirse bajo los pies de la tripulación de cabina. La vibración era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que la copiloto Tompkins intercambiase una mirada fugaz con el capitán Schornsteimer. En la cabina de pasajeros, una mujer sentada cerca de la puerta principal observó algo inusual. Se trataba de una pequeña grieta en la unión del fuselaje. Sin tener ni idea de la gravedad del asunto, no le dio demasiada importancia, pensando que se trataba de un defecto superficial. Sin embargo, esa grieta era el preludio de un evento que nadie podría prever. El avión avanzaba a toda velocidad sobre el océano. Mientras tanto, en el interior de su estructura, se acumulaban tensiones invisibles, como una cuerda que estaba a punto de romperse. En el aire, en medio de la rutina, se estaba gestando un desafío que cambiaría para siempre la vida de los 95 ocupantes del vuelo 243. A la 1:46, un estallido ensordecedor irrumpió en la cabina de pasajeros. En un instante, una parte del techo del fuselaje se desprendió, dejando al avión expuesto al cielo abierto. Los pasajeros más cercanos a la sección afectada
quedaron petrificados, mientras el viento huracanado llenaba el interior de la cabina. Por suerte, en ese momento las señales de los cinturones aún seguían encendidas, ya que el avión aún se encontraba en la fase de ascenso, por lo que todos los pasajeros llevaban abrochados los cinturones. Sin embargo, la jefa de cabina, Clarabelle Lansing, no tuvo la misma suerte y fue succionada inmediatamente cuando el fuselaje se desprendió, siendo arrojada al vacío mientras se encontraba de pie cerca de los asientos de la quinta fila. Sus compañeras, Jane Satotomita y Michelle Honda, corrieron mejor suerte, pero tampoco salieron ilesas. Michelle Honda, que estaba de pie junto a las filas 15 y 16, fue lanzada al suelo por la explosiva descompresión, sufriendo contusiones leves. Jane Satotomita, ubicada en la fila 2, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue golpeada en la cabeza por los escombros y cayó al suelo, sumando aún más tensión a una situación ya desesperada. Los fuertes vientos y las temperaturas de 20 grados bajo cero sacudían el rostro de los pasajeros que estaban en las primeras filas. Además, el ruido ensordecedor del propio viento y los gritos se mezclaban en un caos indescriptible. Mientras tanto, en la cabina de mandos, el capitán Schornsdeimer y la copiloto Madeleine Mimi Tompkins notaron una violenta sacudida. El panel de control comenzó a mostrar varias señales de advertencia, pero la magnitud del daño era visible a simple vista. La realidad era que partes del fuselaje se habían precipitado al vacío y la estructura restante parecía tambalearse. El capitán notó cómo el avión se inclinaba bruscamente de un lado a otro, mientras los controles quedaban inestables. La primer oficial observó fragmentos de aislante gris flotando en la cabina. La puerta de la cabina se había roto, lo que permitió al capitán ver una escena impactante. Al observar el panorama a través de la puerta de la cabina de mandos, quedó perplejo y horrorizado al contemplar el cielo azul donde antes se encontraba el techo de primera clase. Una gran sección del techo, que abarcaba toda la mitad superior del fuselaje desde la parte trasera de la cabina de mandos hasta el área delantera del ala, se había desprendido, dejando una abertura de aproximadamente 5,5 metros. El avión había sufrido una descompresión explosiva que destruyó una gran parte del fuselaje. La estructura metálica había cedido bajo la presión del aire a gran altitud, dejando la aeronave en una situación precaria. Con el techo prácticamente arrancado y los sistemas gravemente afectados, el Boeing 737 de Aloha Airlines se encontraba en un estado alarmante. En ese mismo instante, el capitán Schornsdeimer tomó el control del avión y comenzó un descenso de emergencia. Mientras tanto, la primer oficial Tompkins intentaba comunicarse con el control de tráfico aéreo. El capitán no dudó en tomar una decisión vital: intentar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kahului, en Maui, la opción más cercana a su ubicación. Debido a la descompresión, tanto los pilotos como el controlador aéreo que se encontraba en el asiento del observador se pusieron las máscaras de oxígeno. En ese mismo instante, el capitán pulsó el botón para activar las máscaras de oxígeno en la cabina de pasajeros, o al menos eso fue lo que pensó. El capitán continuaba con el descenso de emergencia mientras accionaba los frenos. La aeronave descendía a una velocidad de 4.100 pies por minuto, unos 75 kilómetros por hora. La primer oficial sintonizó el transponder en el código de emergencia 7700 e intentó notificar al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Honolulu que el vuelo se desviaba a Maui. El código 7700 es una señal utilizada en aviación para indicar una emergencia general. Cuando una tripulación marca este código en el transponder, comunica de inmediato a la torre de control que el vuelo se encuentra en una situación crítica y que requiere atención prioritaria. Este código permite que el avión sea fácilmente identificado en los radares y que se tomen medidas rápidas para asistir a la aeronave. El ruido en la cabina era ensordecedor, y la primer oficial no podía escuchar ninguna transmisión de radio, lo que le generaba dudas sobre si el control de tráfico aéreo de Honolulu había recibido su mensaje. Además, entre la tripulación tampoco podían escucharse unos a otros, por lo que los pilotos recurrieron a gestos manuales para comunicarse. Aunque esto complicaba las transmisiones con la torre de control, la primer oficial Tompkins siguió insistiendo. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la tripulación actuaba rápidamente a pesar de la gravedad de la situación. Michelle Honda, una de las auxiliares de vuelo, recorría el pasillo asegurándose de que todos permanecieran con los cinturones abrochados. Algunos pasajeros estaban heridos, golpeados por fragmentos del fuselaje arrastrados por el viento. Jane Satotomita, la otra auxiliar,
aplicaba primeros auxilios a una pasajera que había sufrido un golpe en la cabeza por un fragmento desprendido. Al mismo tiempo, intentaba calmar a los más aterrorizados, aunque ella misma luchaba por mantener la calma tras el golpe que había recibido en la cabeza. El miedo era palpable, pero también lo era la determinación de la tripulación por mantener a todos a salvo. A pesar de que el avión estaba gravemente dañado, aún respondía a las órdenes del capitán Schornsteimer. Cada segundo contaba mientras el Boeing 737, tambaleándose en el aire con parte del techo arrancado, llevaba a bordo a una tripulación y pasajeros que vivían una auténtica pesadilla, aferrándose a cualquier esperanza en medio del caos y el peligro inminente. Con el avión en descenso, el capitán Schornsteimer mantenía una vigilancia constante en los indicadores del panel. Pero las fuerzas aerodinámicas llevaban al límite la estructura dañada del fuselaje. Los pilotos tenían que equilibrar cuidadosamente la velocidad y el control de la aeronave, para evitar una desintegración total en el aire. Para su alivio, en ese momento, desde la cabina de mandos, el aeropuerto de Kahului comenzaba a vislumbrarse finalmente en el horizonte. Aunque las montañas y los fuertes vientos que rodeaban la zona representaban un desafío adicional, el capitán Schornsteimer sabía que era la mejor opción. Con calma y precisión, comenzaron los preparativos para realizar un aterrizaje de emergencia. La primer oficial, Madeleine Mimi Tompkins, siguiendo las indicaciones del capitán, intentó desplegar el tren de aterrizaje. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, de repente, una luz de advertencia apareció en pantalla. La señal indicaba que el tren delantero podría no estar completamente asegurado. La incertidumbre se sumaba a la tensión ya existente, pero no había tiempo para dudas. Con la respiración entrecortada, el capitán Schornsteimer alineó el avión con la pista, sabiendo que cada movimiento debía ser preciso para evitar un desastre mayor. El viento, que se sentía más fuerte a medida que el avión se acercaba al nivel de vuelo de aproximación, complicaba aún más las maniobras. El Boeing 737 comenzaba su aproximación final mientras las alas, sacudidas por los fuertes vientos que atravesaban el valle que rodea Kahului, parecían estar al límite. El viento aumentaba en intensidad a medida que se acercaban al nivel de aproximación, complicando cada maniobra y exigiendo máxima precisión por parte de los pilotos. El daño en el fuselaje había disminuido considerablemente la capacidad de sustentación, obligando al capitán a estar en alerta constante ante cualquier cambio en el comportamiento del avión. El descenso no solo consistía en perder altitud, sino en equilibrar con extrema precisión los efectos de los daños estructurales en una aeronave al borde del colapso. Con los ojos fijos en la pista, el capitán Schornsteimer mantenía su enfoque mientras la primer oficial Madeleine Mimi Tompkins vigilaba de cerca las lecturas de los instrumentos. A pesar de la incertidumbre sobre si el tren de aterrizaje se había desplegado correctamente, la prioridad era asegurar que el contacto con el suelo fuera lo más suave posible. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el silencio era sepulcral. Las miradas de los pasajeros estaban fijas en los asientos frente a ellos, mientras sus manos apretaban con fuerza los reposabrazos, reflejando el miedo y la incertidumbre en cada respiración contenida. El Boeing 737 comenzaba su aproximación final al aeropuerto de Kahului. A medida que descendía, el avión parecía resistir cada maniobra del capitán Schornsteimer. A pesar de que la estructura debilitada estaba sometida a fuerzas extremas por el viento y la gravedad, la aeronave lograba mantenerse en su trayectoria hacia la pista. Desde el suelo, los servicios de emergencia observaban con tensión cómo se aproximaba el avión, mientras los controladores aéreos preparaban a todo el personal para lo peor. En la cabina de mando, el capitán y la copiloto Tompkins trabajaban con una concentración extrema, conscientes de la gravedad de la situación. La luz de advertencia del tren delantero seguía encendida, alimentando la incertidumbre sobre si el avión podría aterrizar de forma segura o si el morro terminaría colapsando al tomar tierra. Para su alivio, el controlador aéreo les confirmó que desde la torre de control podían visualizar que el tren de aterrizaje delantero se había desplegado correctamente. En ese momento, la primer oficial Tompkins informó al control de tierra sobre la situación crítica y solicitó la presencia inmediata de todos los equipos de emergencia disponibles. El momento del aterrizaje se acercaba y las circunstancias no podían ser más inciertas. La parte superior del fuselaje había desaparecido casi por completo, comprometiendo gravemente la estabilidad del avión. Sin margen para errores, la tripulación avanzaba con precisión y nervios de acero,
calculando cada maniobra al detalle. En estas condiciones, realizar una aproximación estándar era una tarea imposible. ¿Lograrían llevar el avión a tierra sin que todo terminara en desastre? La experiencia y el entrenamiento de los pilotos eran ahora la última línea entre la vida y la tragedia. La torre de control de hilo mantenía comunicación constante con la tripulación, confirmando que la pista 8 estaba preparada y que los equipos de emergencia ya esperaban en posición para atender cualquier eventualidad. Cada segundo era crucial, pero la serenidad y la precisión de la tripulación en un entorno tan extremo dejaban claro su alto nivel de preparación y destreza. La aeronave avanzaba peligrosamente hacia la pista 8, mientras la tensión en la cabina alcanzaba su punto máximo. Cada metro recorrido era un desafío al límite, con el riesgo constante de que la frágil estructura del avión cediera por completo. Cualquier fallo podría partir la aeronave en dos, destruyendo cualquier posibilidad de un aterrizaje seguro y poniendo en peligro las 95 vidas a bordo. A la 1:58, tras una aproximación cargada de tensión, el avión finalmente tocó tierra. Primero, las ruedas traseras hicieron contacto con la pista, levantando una nube de polvo y humo por la fricción. El tren delantero, cuya posición ya no era incierta, respondió favorablemente, soportando el peso del avión. Inmediatamente, el capitán Schornsteimer activó los inversores de empuje y los frenos, aplicando suavidad pero firmeza en cada maniobra. Con precisión milimétrica, logró detener el avión antes de llegar al final de la pista, donde la aeronave dio un último tambaleo, haciendo que todos contuvieran la respiración. Milagrosamente, logró mantenerse intacta. Un silencio momentáneo inundó el interior del avión, rápidamente interrumpido por las voces firmes y decididas de las auxiliares de vuelo, que dieron inicio a la evacuación de emergencia. Michelle Honda y Jane Sato Tomita, a pesar de sus heridas y del agotamiento extremo, guiaron a los pasajeros hacia las salidas de emergencia con profesionalidad y calma. Las rampas de evacuación se desplegaron sin contratiempos, permitiendo que los pasajeros descendieran al suelo con rapidez. En medio del caos, muchos mostraron una admirable solidaridad, ayudando a los heridos y apoyando a quienes estaban en estado de shock. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia rodearon el avión. Bomberos, paramédicos y personal de rescate actuaron con rapidez, atendiendo a los evacuados y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos, mientras otros recibían atención médica en el lugar. La tragedia se hizo presente con la pérdida de la veterana auxiliar de vuelo Clarabelle Ansing, cuyo fallecimiento fue la única víctima mortal de este extraordinario y devastador incidente. La magnitud de los daños era evidente al observar la aeronave. La parte superior del fuselaje, completamente destruida, presentaba un escenario desolador. Afortunadamente, la estructura principal había resistido lo suficiente como para permitir un aterrizaje controlado. Contra todo pronóstico, la mayoría de los pasajeros y la tripulación habían sobrevivido, muchos con heridas menores, a pesar de la aterradora experiencia vivida en el aire. El incidente del vuelo 243 de Aloha Airlines se convirtió en un caso emblemático en la historia de la aviación. La posterior investigación del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, reveló que la causa principal fue la fatiga del metal, exacerbada por los altos ciclos de presurización y despresurización a los que estaba sometida la aeronave en vuelos cortos y frecuentes. También se identificaron deficiencias en los programas de mantenimiento y supervisión. Después de la emergencia y el aterrizaje exitoso del vuelo 243 de Aloha Airlines, la atención se centró inmediatamente en la investigación del incidente. La NTSB fue la encargada de llevar a cabo la investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y proponer medidas correctivas para evitar que un evento similar volviera a ocurrir. La investigación reveló que la principal causa del accidente fue una descompresión explosiva que afectó al fuselaje del avión. Este incidente fue el resultado de una combinación de factores que contribuyeron al daño estructural masivo. Fatiga del material. El avión, un Boeing 737, había estado en servicio durante más de 19 años y había acumulado un alto número de ciclos de presión. Durante años, las operaciones de la aeronave sometieron al fuselaje a repetidos ciclos de presurización y despresurización. El fuselaje, especialmente en la parte superior del avión, mostró signos de fatiga del material, lo que provocó la rotura de la estructura durante un vuelo de rutina a 24.000 pies, 7.300 metros.
El número de ciclos acumulados en la aeronave superaba en más del doble los límites para los que había sido diseñado. En el momento del accidente, Aloha Airlines operaba 2 Boeing 737, con el mayor número de ciclos de vuelo del mundo, siendo el avión del accidente el segundo con más ciclos acumulados. Deficiencias en el mantenimiento. Aunque el avión había pasado todas las inspecciones de rutina, los exámenes realizados posteriormente revelaron que no se habían llevado a cabo inspecciones detalladas en las áreas más propensas a sufrir fatiga, especialmente en la parte superior del fuselaje. Las inspecciones regulares no detectaron las pequeñas grietas que se habían formado a lo largo del tiempo. Diseño estructural del fuselaje. Aunque el Boeing 737 fue diseñado para resistir una considerable cantidad de estrés, la concentración de tensiones en ciertas áreas del fuselaje resultó ser un factor contribuyente al fallo. En particular, las áreas de la cubierta del fuselaje, especialmente alrededor de las ventanas y las uniones, fueron las más afectadas por la fatiga. La investigación concluyó que el accidente fue resultado de una combinación de factores acumulativos que no fueron gestionados adecuadamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, también dejó valiosas lecciones para la industria de la aviación. Importancia de las inspecciones detalladas. Las inspecciones no se centraban lo suficiente en áreas críticas del fuselaje propensas a la fatiga, como la parte superior cerca de las ventanas. Se recomendó que las aeronaves más antiguas recibieran inspecciones más exhaustivas en estas zonas. Mejoras en los procedimientos de mantenimiento. El seguimiento del historial de mantenimiento debía ser más riguroso, con procedimientos proactivos que detectaran signos de fatiga estructural antes de que se convirtieran en un problema grave. Formación de tripulación ante emergencias. Aunque la tripulación del vuelo Aloha 243 mostró una habilidad excepcional, el accidente subrayó la necesidad de entrenamientos más específicos para manejar situaciones extremas, como descompresiones explosivas y daños estructurales. Diseño estructural de aeronaves. El accidente sirvió como recordatorio para los fabricantes de incluir mejoras que minimicen los efectos de la fatiga del material en las estructuras a largo plazo. Tras el incidente del vuelo Aloha Airlines 243, la industria de la aviación implementó cambios significativos para mejorar la seguridad. Inspecciones más rigurosas. Se introdujeron directrices específicas para examinar áreas críticas, como el techo y las uniones del fuselaje, en aeronaves con muchos años de servicio. Refuerzo de normativas de mantenimiento. Se establecieron regulaciones más estrictas sobre los ciclos de presurización y el control de componentes estructurales, adoptando un enfoque preventivo en aeronaves de mayor antigüedad. Entrenamiento avanzado para pilotos. Los programas de formación incluyeron simulaciones y protocolos detallados para gestionar daños estructurales graves y descompresiones explosivas. Esto garantizó una preparación más sólida para enfrentar emergencias extremas. Revisión de estándares de diseño. Los fabricantes, como Boeing, incorporaron mejoras en los diseños para abordar la fatiga del material y prevenir fallos estructurales graves en futuras generaciones de aeronaves. El accidente del vuelo 243 de Aloha Airlines resultó en una única víctima mortal, Clarabelle Lansing, una veterana auxiliar de vuelo que fue expulsada del avión debido a la descompresión explosiva. A pesar de los esfuerzos por localizar su cuerpo, las búsquedas realizadas en la zona del océano donde se perdió contacto no tuvieron éxito, y Clarabelle nunca fue encontrada. El incidente también causó heridas de diversa gravedad a 65 de los 94 ocupantes a bordo. Algunos pasajeros sufrieron cortes, contusiones y traumatismos debido al impacto de los escombros y la exposición al viento extremo. La tripulación desempeñó un papel crucial en la emergencia, asegurando que todos los pasajeros pudieran evacuar de manera segura tras el aterrizaje. Este trágico desenlace marcó profundamente a la tripulación, los pasajeros y la industria, subrayando la gravedad del incidente y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en aeronaves de alta antigüedad. Además, evidenció la valentía y el esfuerzo colectivo en medio de circunstancias extremas. Un Boeing 747, con 524 personas a bordo, está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123.
12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón, con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años. Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control. Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7,5 kilómetros, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos. Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión,
en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos. Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar. Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio. Roger, you want right or left arm? Right heading 090, relevant to Hiroshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles. Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada.
heading 090, radar vector to Oshima. Ground control, Roger, understood. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha, estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales. Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse. La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra. El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado, reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error, los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes.
Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. Your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca, Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza, esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento. El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente, los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación. Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión.
Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio. Estaba tan cerca y al mismo tiempo, tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar, pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación, los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar. El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros,
Pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro. Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente. La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior. Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud. En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores. El avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente.
Una vez más, el avión entró en una espantosa caída. Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación, la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo: Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde.
La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56, a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes, pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol. Entre los pasajeros que perdieron la vida, se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha,
el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.